La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana, bus urbano. Nosotros fuimos muy afortunados de que nuestra familia tenía un carro en el cual podíamos transportarnos fácilmente. Cuando te pones a pensar que éramos una familia con 5 hijos y que todos teníamos actividades extracurriculares diferentes, un carro era una gran alternativa para llevarnos y recogernos. No me puedo ni imaginar cómo hubiera sido la estrategia si nos hubiéramos tenido que movilizar solo en transporte público. Pero nadie está contento con lo que tiene. Los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, los churcos quieren ser lacios y así sucesivamente. En nuestro caso, nosotros no queríamos andar en carro, nosotros queríamos andar en bus. La mamá sabía que para que todos pudiéramos estar en las actividades que nos gustaban, el bus urbano estaba fuera de cualquier ecuación. Pero como éramos tan cansones y no parábamos de pedir que nos llevaran bus, la mamá nos dice un día: bueno, señores, tengo que ir a hacer una diligencia y voy a ir en bus. ¿Quién quiere ir conmigo? Todos saltamos de una vez diciendo: yo quiero ir. Lo que nadie sabía es que la mamá tenía un plan. Nos llevó en el bus que va al cerro. Esa era la ruta más congestionada a cualquier hora. Y ella nos llevó en ese bus en la hora más congestionada de todas. Solo quiero que se imaginen la temperatura y los olores dentro de ese bus. Si fuera del bus la temperatura era aproximadamente 35 grados centígrados, ahora te imaginas dentro de un bus que va tan lleno que tú no puedes ni moverte, tú vas así, como sardinas enlatadas. Y a eso súmale que va gente limpia, gente sucia, gente que no se ha bañado en días, o gente que como yo suda con cualquier actividad. Solo puedo decirles que ese bus no solo parecía un sauna, sino que olía a todo menos a rico. Nosotros calladitos dentro del bus. Yo me imagino que la mamá iba en el bus aguantándose la risa. Cuando por fin nos bajamos, mi hermana Lili, que se mareaba fácilmente en el carro, se bajó del bus verde y lista para vomitar. Mi hermano Alan se bajó con un dolor de estómago y los gemelos y yo no decíamos ni pío. Hasta ahí nos llegó a todos la experiencia glamorosa de subir o ir de paseo en el bus que todos teníamos en nuestra mente. Hasta la fecha yo no sé qué era lo que nos imaginábamos que era subir en bus. En todo caso, nadie volvió a decir nada. Cuando la mamá decía: súbanse al carro, que ya nos vamos, todos juiciositos nos subíamos al carro. Nadie decía nada. Una semana más tarde me dice la mamá: Mile, acompáñeme al Banco Santander que voy a ir a hacer unos depósitos, pero voy a ir en bus porque el carro está en mantenimiento. Ya se imaginarán que yo no quería ir si la vuelta era en bus, pero escuché las palabras mágicas. Después de salir del Banco Santander, vamos a pasar por la viña a comer buñuelo con Milo. Se me hizo agua la boca. Ya de ahí en adelante lo único que pensaba era: buñuelo con Milo, buñuelo con Milo. Nada de andar pensando en paseo en bus ni que nada, solo buñuelo con Milo. En efecto, una vez terminamos las vueltas en el banco, salimos y pasamos a la viña y yo me pedí el buñuelo más grandote que ellos tenían con el vasote de Milo. Eso supo a gloria. Yo ya ni pensaba en ruta de bus llena, ni en paseo de bus, ni nada. Lo único que pensaba era: qué delicioso mi buñuelo y Milo. Cuando terminamos de comer me dice la mamá: Mile, voy a ir a pagar, me avisa cuando venga la buseta. La buseta eran como los buses ejecutivos allá en Barranca, aquellos en los cuales solamente suben la cantidad de personas que puedan ir sentadas dentro del bus. Entonces yo me quedé afuera de la viña
pendiente de cuando viniera la buseta. Yo muy pendiente, vigilando que viniera la buseta. Cuando veo que viene a lo lejos, en ese momento cojo y me volteo y le grito a la mamá: ¡Mami, ya viene la buseta! Ella terminó de pagar rapidito y salió apenas a tiempo para sacar la mano y pedirle a la buseta que parara para subirnos. El dicho dice: barriga llena, corazón contento. En mi caso era barriga llena y yo feliz sentada en el lado de la ventana dentro de la buseta disfrutando del paseo. Cuando la mamá empieza a mirar y dice: ¡ay, no! Esta no era la buseta que necesitábamos. Y yo: ¿qué? ¿Cómo así que no era la buseta? Y dice: necesitábamos la número 2 y esta es la número 1. Y yo: ¿qué? ¿Cómo así número 2, número 1? Yo súper confundida. ¿Yo qué iba a saber que habían rutas o que los buses tenían números? Ella me dijo: me avisan cuando venga la buseta. Tan pronto vi una buseta, pues le dije: ahí viene. Si ella me dijo la buseta número 2, cuando yo todavía estaba comiendo buñuelo y tomando Milo, entró por aquí, salió por acá. Yo no escuché. Ese día me enteré que hay diferentes tipos de buses, que los buses tienen rutas que deben cumplir. No es que los buses anden paseando por toda la ciudad o que vayan puerta a puerta recogiendo personas. Yo hasta ese momento eso era lo que yo creía. Al final nos tocó bajarnos lo más cercano que esa ruta de buseta nos dejaba a nuestra casa. Y de ahí nos tocó caminar desde donde la buseta nos dejó hasta la casa, porque la mamá había depositado toda la plata en el banco y lo que le había quedado era exacto para el buñuelo de Milo que nos comimos y para pagar la buseta. Ya no había más plata para esperar por otro bus, ni había plata para pagar taxi. A la hora a la que ya llegamos a la casa, ya ese buñuelito y ese Milo se habían digerido y yo ya estaba que me moría de hambre nuevamente. Después de esto, pasarían muchos años antes de que empezáramos a utilizar el transporte urbano como nuestro medio de transporte habitual. Es muy gracioso para mí que años después pude ver a mis hijos disfrutando tanto de sus rutas en los buses aquí en Canadá, que cuando compramos nuestro primer carro, ellos me decían: ¿por qué tenemos que ir en carro? ¿No podemos ir en bus? Las historias se repiten. Bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada semana cuando publique un video nuevo. Chao.